donde estaban los centros de producción, digamos, más modernos de la época, ¿no es cierto? Donde ya había existido una prédica anarcosindicalista, ¿no? Que en el APRA es la continuidad de esa prédica. El APRA obtuvo el 36% de los votos válidos gracias a una gran campaña. No contó con mayor apoyo económico, pero organizó muy bien a sus partidarios en un despliegue de actividad política impactante que asombró a sus contemporáneos. Y en el año 30, él ve venir esto, como dice Luis Alberto Sánchez, en el año 30 los apristas cabíamos en un sillón, en el año 31 ya llena, pagando la plaza de Hacho, en un discurso antiimperialista, más de 60.000 personas, ¿no? Que había que pagar 5 céntimos. Entonces esto ocurre en las coyunturas donde se condensan aceleradamente los acontecimientos, pero para él el partido tenía un rol fundamental para llegar al poder. No era un independiente, no era un tipo que pensaba en que esto se lograba espontáneamente, sino tenía clara la construcción de un partido que es el partido sólido que hemos visto que logró sobrevivir 30 años en la clandestinidad. No cualquier partido sobrevive y no se descompone en la clandestinidad, cosa que no ocurrió con el partido aprista, ¿no? Joven tiene otra cosa que me parece importante rescatar. Él introduce el asunto del programa de gobierno como oferta electoral en el famoso discurso de agosto de 1931 en la Plaza de Hacho. Hasta entonces no se había producido en la política peruana presentar un plan de gobierno. Darle al peruano una nueva característica, un nuevo perfil psicológico. Tanto la tribuna como la antorcha, sobre todo la tribuna, que es la que hace la propaganda, la que prepara la venida de Haya al Perú. Tú vas a ver incluso que hay un concepto muy moderno en los años, ese es el año 31, de preparar la llegada de Haya, de ir preparando día a día a través de la tribuna, ¿no? Mediante un discurso, una campaña perfectamente parecida a la que uno puede tener después de los 80. Haya actuó como una figura carismática, rodeado por la aureola del revolucionario, habiendo elaborado un discurso antiimperialista que cautivó a amplios sectores populares, sobre todo en el norte y entre los trabajadores organizados en gremios y sindicatos. A la vez, Haya prometía una reforma responsable, conducida por las clases medias que en un frente único conducirían al pueblo a la forja de un Estado fuerte, palanca del desarrollo. Desde el comienzo de sus campañas políticas, la idea del Estado democrático y poderoso cautivó a Haya. Haya La Torre regresa a Lima como un convencido demócrata, porque tiene una experiencia nefasta con el fascismo en Alemania y en Italia. Él ha visto de cerca todo lo que pasó en Múnich con Hitler y todo ese desenlace terrible del crecimiento del fascismo en Europa. Y él está a favor de no perder a las clases medias. Él piensa que el peor crimen del comunismo es hostilizar a las clases medias y lanzarlas a manos de la reacción para que se sientan protegidas con la reacción en contra de los trabajadores. Y por eso él está por el gran frente único de trabajadores manuales intelectuales contra los extremos de la derecha o del comunismo. Ese es el postulado del APRA del 31. Y es con ese postulado que hacen la guerra contra Sánchez Cerro. No es un aprismo procomunista o radical o que quiere una dictadura de algún tipo cercano al socialismo, como a veces se pone, ¿no? Exactamente, que es la forma de llegar al poder en las sociedades modernas. No se llega a través de un club, sino de un partido político. Este partido político lo construyó con seriedad, con un rol en el cual él se autodenominó el jefe. No ha existido, no existe aún en el partido aprista esa nominación, ese puesto, digamos así, ¿no? Con una jerarquía muy vertical, pero al mismo tiempo muy estructurada ideológicamente, orgánicamente.
El resultado de las elecciones fue la guerra civil y el mayor periodo de enfrentamientos de la primera mitad del siglo XX. El APRA no reconoció la victoria de Sánchez Cerro y Haya se proclamó presidente moral del país. Cuando llega Haya, en el año 31, Haya llega para participar en las elecciones y viene como el salvador del Perú. Ese es, digamos, el lema que se utiliza. Pero después de perder las elecciones, se convierte en el presidente moral. Una serie de incidentes dieron el pretexto al gobierno para decretar la ley de emergencia que autorizó la represión. Por su parte, los apristas tenían una excelente bancada que tomó la iniciativa en el Congreso Constituyente, no obstante ser minoría. Fueron congresistas brillantes como Heisen, Luis Alberto Sánchez, del Castillo, Soane. Cada intervención era realmente un lujo de Congreso, ¿no? Que era a la vez una asamblea constituyente. El gobierno se vio arrinconado hasta que decidió detener a los congresistas del APRA y deportarlos. El país se deslizaba directamente a la guerra civil. Ese mes se produjo un intento de asesinato de Sánchez Cerro en la iglesia de Miraflores y fue acusada una célula del Partido Aprista Peruano. Poco después se levantó la marinería de los barcos Grau y Bolognesi. La rebelión fue derrotada y después de un juicio sumario fueron fusilados 8 marineros. Haya de la Torre fue detenido en mayo de 1932, después de haber sido perseguido desde la toma del poder por Sánchez Cerro. En ese transcurso murió en prisión el expresidente Leguía. El ministro de Educación clausuró San Marcos porque la agitación política había ganado completamente a los estudiantes. En ese momento la crisis económica internacional había llegado a su nivel más profundo y la desocupación era tremenda. Que Haya de la Torre hubiera estado a favor de que se dé esa insurrección seguramente, pero no tuvo la capacidad personal de dictarla, ni mucho menos comandar su forma, ni sus alcances, ni el momento, ni las tácticas, ni nada. Esto surgió propiamente en Trujillo, y con los personajes estos tan conocidos, Búfalo Barreto, Agustín su hermano. La madrugada del 7 de julio de 1932, masas apristas procedentes de la Hacienda Laredo e integradas también por alumnos del Colegio Nacional San Juan, capturaron el cuartel O'Donovan. Al mando estaba Manuel Barreto, llamado el Búfalo. La lucha fue muy intensa y duró 4 horas. Murieron muchos defensores y atacantes, entre ellos el mismo Búfalo Barreto. Asimismo, fue capturado el cuartel de la policía y el prefecto se rindió a los insurrectos. Fue nombrado prefecto revolucionario Agustín Haya de la Torre y el jefe militar fue el comandante Leoncio Rodríguez Manfuart. Es un hecho que escapó al control del movimiento que conducía la lucha en la ciudad, porque ellos necesitaban de esos rehenes para poder negociar cosas. Y fue un momento de crisis en el cual la cosa se descontroló. Estaban los primeros muertos del cuartel, como el famoso Búfalo, que era un héroe, ¿no? Un héroe popular conocido. Y es parte, digamos, del descontrol de un movimiento de esa naturaleza, ¿no? La insurrección, que tiene sus propias reglas, sus desbordes y sus cosas. Es un hecho trágico, lamentable, y que pesó por muchos años en el APRA porque le cortó todo vínculo amistoso con la Fuerza Armada. Fue lo que originó un veto, pero no se puede decir que es algo que estaba dictado ni por la tradición aprista, ni por el propio, claro, ni por los líderes de ese momento en Trujillo. El 9 de julio fue recapturado el puerto de Salaberry por el ejército, aunque su avance fue rechazado por los sublevados. La Guardia Civil retomó el control de Casa Grande y de Cartavio después de una cruenta lucha de 5 horas. El coronel Manuel Ruiz Bravo estuvo a cargo del destacamento militar encargado de reocupar Trujillo. La aviación bombardeó la ciudad y los atacantes desoyeron los pedidos de los defensores para parlamentar.
Incluso fue bombardeado el hospital donde había numerosos heridos. Fue la primera vez que la aviación bombardeaba a la población civil. La plaza de armas de Trujillo fue recapturada a la 1 de la tarde del 12 de julio. Agustín Haya de la Torre y parte de la dirigencia se replegó la noche del 9 de julio. La ciudad quedó en manos del pueblo y la prisión en manos de los penados. Ahí se perpetró una matanza de jefes y oficiales detenidos. Ella provocó un abismo entre el ejército y el APRA que definiría la política peruana del siguiente periodo. Lo que es cierto y es una ignominia para nuestra historia es la política de no prisioneros que adoptó el gobierno en ese momento. No es una lucha en la cual haya habido una clara estrategia de resistencia, ni una preparación adecuada de recursos, ni nada. No es un acto de protesta masivo que deviene en un acto militar. Están hasta donde pueden contra el ejército, manda todo lo que puede contra ellos y termina, ¿no? A continuación sucedió una represión muy dura. Hubo una corte marcial y algo más de 100 fusilados después de haber sido condenados formalmente. Además, hubo muchas ejecuciones extrajudiciales. De acuerdo al manifiesto del APRA, se trató de 4.000 mártires fusilados ante las milenarias paredes de Chanchán. Esos muertos pesarían enormemente en el futuro político peruano. Es un capítulo muy triste, pero que prácticamente colocaba sobre la orden del día la lucha violenta contra el gobierno, porque era un gobierno que quitaba todos los espacios de negociación, ¿no? Prácticamente este famoso año de la barbarie, que es el 32, como dice Guillermo Thorndike, era casi algo fatídico, era un destino. Después del asesinato de Sánchez Cerro, gobernó el Perú el mariscal Óscar R. Benavides hasta finalizar los años 30. Durante este periodo, la represión fue dura y sostenida. Los apristas la sufrieron y aguantaron. El partido no se quebró ni la dirigencia fue mellada. Haya continuó trabajando libre aunque escondido y las estructuras partidarias tuvieron muchos mártires, pero resistieron de pie y siguieron su combate. Finalmente, el año 1939, hubo elecciones que ganó Manuel Prado con el APRA fuera de la ley. Es una organización a nivel nacional que mantiene una capacidad grande de agitación y que es bárbaramente perseguida. O sea, la represión era atroz, la lista de detenidos que desaparecen, de muertos impunes, la gente esta que viene y llena el frontón y las cárceles en todo el Perú es atroz. O sea, es casi un prodigio la supervivencia del partido en estas condiciones. El primer gobierno de Manuel Prado se desarrolló entre 1939 y 1945, habiendo sido moderadamente industrialista. Este gobierno creó las corporaciones de desarrollo, que fueron las primeras empresas públicas peruanas. Prado no amenazó el liderazgo tradicional de los sectores exportadores, mineros, algodoneros y azucareros. Por el contrario, ellos continuaron haciendo tan buenos negocios como antaño, pero tuvieron que compartir el poder con los empresarios defensores del mercado interno. Al terminar el gobierno de Prado, los agroexportadores lanzaron la candidatura del mariscal Eloy Ureta, que había vencido en la guerra contra el Ecuador en 1941. Para contrarrestar esta candidatura de derecha, se conformó el Frente Democrático Nacional, que buscaba representar a las nuevas clases medias y a los sectores industriales surgidos durante la Segunda Guerra Mundial. El Frente eligió como su candidato a José Luis Bustamante y Rivero, un conocido abogado y diplomático arequipeño.
Bustamante concretó una alianza con el APRA para llevar adelante un gobierno democrático y de reforma social. El Frente Democrático logró atraer a la mayor parte del electorado impulsado por la ola internacional en pro de las libertades que siguió al fin de la Segunda Guerra Mundial. En ese clima, la propuesta de reforma progresista encontró amplio apoyo. Ella fue asumida por el APRA, entonces el partido mayoritario, que salió de las catacumbas para incorporarse, aunque brevemente, a la vida civil y política del Perú. Poco antes de las elecciones, Prado devolvió la legalidad al APRA, que adoptó el nombre de Partido del Pueblo para superar la restricción constitucional contra los partidos internacionales. Después de 13 años de dura clandestinidad y persecuciones, el APRA